A veces el silencio no significa ausencia, significa profundidad. Y eso fue exactamente lo que me ocurrió a mí durante este último año. No fue simplemente un tiempo en el que desaparecí, fue un proceso interior muy profundo. Un proceso en el que tuve que aprender algo que nadie me había explicado antes. Cómo atravesar el silencio de Dios. Y hoy quiero compartir contigo lo que aprendí en ese proceso. Porque si alguna vez has sentido que estás esperando, que estás perdida, perdido, o que no sabes hacia dónde va tu vida, puede que lo que estás viviendo no sea un error. Simplemente puede que sea parte del camino. El silencio espiritual no es abandono. Muchas personas creen que cuando no sienten a Dios es porque Dios se ha alejado, pero en la mayoría de los casos ocurre lo contrario. Lo que sucede es que la vida empieza a llevarte hacia adentro. Durante mucho tiempo buscamos respuestas fuera, en señales, en personas, en circunstancias, en resultados, pero llega un momento en el que el camino espiritual cambia de dirección y ya no se trata de buscar fuera. Se trata de aprender a escuchar dentro. Y ese proceso requiere silencio. Un silencio que a veces puede incomodar, porque en ese silencio empiezan a aparecer cosas que antes no veíamos. Nuestros miedos, nuestras dudas, nuestros patrones. Pero también empieza a aparecer algo más profundo, nuestra verdad. El silencio desmonta las identidades que ya no somos. Durante años construimos ideas sobre quién creemos que somos, quién deberíamos ser, cómo debería ser nuestra vida, qué debería pasar. Pero muchas de esas ideas no nacen de nuestra verdad, nacen de expectativas, de heridas, de condicionamientos externos. Y cuando comienza un proceso espiritual profundo, muchas de esas estructuras empiezan a caer. A veces lo hacen a través de crisis, otras veces a través del cansancio, otras veces a través de una sensación muy clara de que algo ya no encaja en tu vida. Y ese proceso puede sentirse confuso, porque mientras algo se cae, lo nuevo todavía no se ha revelado. Y ese espacio intermedio es lo que muchas personas llaman oscuridad. Pero en realidad no es oscuridad, es transición. Es el lugar donde lo que eras deja de sostenerte para que pueda aparecer lo que realmente eres. Y otra de las enseñanzas que he aprendido, y quizás la más importante de todas, es que en el silencio empiezas a escuchar tu verdad. Mientras todo ruido es muy difícil escuchar la voz interior. Pero cuando la vida te lleva al silencio, cuando se paran muchas cosas, cuando desaparecen muchas distracciones, cuando ya no puedes seguir huyendo hacia afuera, entonces ocurre algo muy poderoso. Empiezas a escucharte. Empiezas a comprender qué quieres realmente, qué ya no quieres, qué ya no resuena contigo y qué empieza a nacer dentro de ti. Ese proceso no siempre es cómodo, pero de verdad que es profundamente liberador. Porque deja de ser una vida que intentas construir desde el miedo y empiezas a hacer una vida que nace desde tu verdad. Y cuando miré hacia atrás y comprendí todo lo que había ocurrido en este último año, entendí algo que antes no podía ver. Dios no estaba ausente. Dios estaba trabajando en silencio, preparando algo dentro de mí que necesitaba madurar, algo que no podía nacer en medio del ruido, sino que solo podía nacer en el silencio. Por eso hoy quería compartir contigo esta enseñanza, este aprendizaje,
porque puede que tú también estés atravesando un momento así, un momento de espera, un momento de silencio, un momento en el que no está todo claro. Si ese es tu caso, quiero decirte algo importante. El silencio no siempre significa que estés perdido o perdida. A veces significa que algo profundo está ocurriendo dentro de ti. Algo que necesita tiempo, algo que necesita espacio, algo que necesita verdad. Y quizás por eso hoy nace también este nuevo espacio dentro del canal. Un lugar donde podamos hablar de espiritualidad de una forma más real, más humana, más profunda. No solo desde meditaciones, oraciones o decretos, sino desde conversaciones honestas sobre lo que realmente ocurre en el camino interior. He querido llamar a este espacio Conversaciones en el Refugio, un lugar para reflexionar juntos, para comprender mejor nuestros procesos y para recordar que el camino espiritual no es solo luz, también es crecimiento, transformación y verdad. Si quieres compartir conmigo tu experiencia, si quieres que hablemos, si quieres que juntos caminemos, sígueme y comenta y estaré encantado en responderte y que iniciemos una conversación sobre nuestro camino. Espero haberos ayudado y solo os puedo dar las gracias por estar aquí. Gracias por escuchar y gracias también por formar parte de este refugio. Nos vemos en la próxima conversación y como siempre te mando un fuerte abrazo y mucha luz.